A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Ahora Levítico 23, 42 dice: en tabernáculos, Sucot, habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, Sucot, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos, Sucot, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios. Tome su lugar. Acabamos de leer el mandamiento que la palabra de Dios instruye, que Dios ordena. Digan conmigo: Dios ordena. Esto no es una invención de los hombres, esto no es una invención de la religión, del judaísmo. Esto es instrucción de parte de Dios. Yo sé que usted eso lo tiene claro, pero si tú a lo mejor no te queda claro por qué tú tienes que estar haciendo lo que estamos haciendo esta noche, yo quiero llevarte por la Escritura, por la palabra de Dios, a entender que nuestro Dios es un Dios que no cambia, que lo que dijo ayer lo sigue diciendo el día de hoy y lo seguirá diciendo en el futuro, porque este es su plan, este es su método, esta es la cultura y la forma en la que Dios hace las cosas. La celebración que estamos teniendo el día de hoy, que inicia el día de hoy y que tiene 7 días por delante, más un día más que es conocido como el gran día, el octavo día, es decir, prácticamente esta fiesta tiene 8 días de duración. ¿Alguien de aquí sabe cómo se llama esta fiesta? Sucot, dígalo conmigo, Sucot. Usted lo está viendo en este letrero que está aquí, lo vio en la entrada y lo va a ver por muchos lados. Sucot. Esta palabra Sucot es el plural de la palabra Sukkah. Diga Sukkah. Dígalo, Sukkah. Muy bien. La palabra Sukkah tiene un significado, un término muy sencillo que significa cabaña, como en la que me encuentro el día de hoy aquí adentro. Esta cabaña también se conoce como tabernáculo. Tabernáculo es una habitación que no va a ser permanente. Alguien podría decir como una choza, una enramada. ¿Por qué? Porque se hacía con ramas. O una tienda. Muchas veces en la Reina Valera aparece la palabra tienda y se refiere a una imagen como esta, a una cabaña, algo que no va a ser duradero, algo que va a ser simplemente momentáneo. ¿Tiene usted la idea entonces de lo que es una sukkah? Una sukkah es una cabaña. Sukkot es la palabra plural para cabaña, sukkah en hebreo. ¿De acuerdo? Entonces esto queda definido, no hay duda al respecto de lo que significa esta palabra Sukkot, y que lo leímos hace un momentito en los versículos que leí. La palabra que aparece en nuestra Biblia, en la mayoría de las Biblias que tenemos aquí, aparece la palabra tabernáculos. Detrás de esa palabra tabernáculos es la palabra Sukkot. Y bueno, ¿cuándo es que se celebra esta fiesta al Señor, este tiempo establecido? Bueno, la fecha que pacta y que establece la palabra de Dios es del 15 del mes séptimo. El mes séptimo se llama Tisri. El día 15 al día 21 de Tisri se lleva a cabo esta celebración, por supuesto, más un día que es el octavo día, que estaremos hablando de él la siguiente semana cuando estemos celebrando el gran octavo día. Entonces, sé que esta es una temporada desde que inició el séptimo mes donde hay una rápida transición dentro de las celebraciones, comenzando con Yom Teruah, escuchando el sonido del shofar, atendiendo a la advertencia de que el día de Yom Teruah anuncia el regreso inminente del Mesías. Eso es Yom Teruah. Rápidamente hace una transición hacia Yom Kippur, el cual celebramos esta semana.
donde es el día de expiación, el día del perdón, donde en el futuro el Señor establecerá su trono para juzgar a todas las naciones de la tierra. Y pasamos de una situación de advertencia en Yom Teruah, pasamos a Yom Kippur, donde todo es reverencia, todo es sobre el perdón, sobre el arrepentimiento. Y llegamos a Sukkot, donde cambia totalmente a un momento de mucha alegría, porque es esta fiesta la que nos enseña dónde se llevará a cabo la gran celebración, las bodas del Cordero. Entonces, dentro de esta transición me gustaría que usted entendiera el por qué llevas a cabo cada una de estas celebraciones. No es posible llegar a Sukkot si no pasaste por Yom Kippur. Todos sabemos que Yom Kippur es un día que nos recuerda que estaremos parados frente al tribunal de Yeshua y seremos juzgados. Nadie podrá eludir ese tribunal. Es por eso que he insistido que en este momento no hay una persona que diga: es que yo ya soy salvo. Porque eso no me toca a mí decirlo. Eso es una decisión que se verá ¿en dónde? En el tribunal. ¿Y quién lo va a dictaminar? El juez. ¿Quién es el juez? Yeshua. Él es el que va a estar sentado en un día de Yom Kippur examinando y va a separar a los corderos de los cabritos, es decir, a los que son suyos y a los que no son de él. Entonces, después de Yom Kippur, llega una celebración como esta, que es Sukkot, en la cual nos recuerda a nosotros en este momento, nos recuerda acerca del pasado, que el pueblo de Israel estuvo por 40 largos años en el desierto y que Dios fue su protector, su sustento, su proveedor en el desierto. ¿Sabía usted que para muchos historiadores y científicos y arqueólogos dicen esa historia de que Israel estuvo 40 años en el desierto es poco creíble? Porque de acuerdo a los análisis que nosotros hacemos y los estudios que hemos llevado a cabo, es imposible que una persona pueda sobrevivir en el desierto, y menos por 40 años. Y esa es la parte donde yo me río, porque lo que ellos no están considerando, el factor que ellos no están considerando, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Dios. Que Israel no estuvo en el desierto porque sí, Dios los llevó al desierto y fue Dios el que los sostuvo, el que estuvo con ellos siendo su guía, su protección, su proveedor, su todo. Y con Dios es posible cruzar todos los desiertos. ¿Dicen amén a eso? Sin Dios es imposible, por supuesto. Tienen razón, sin Dios es imposible. Pero con Dios es posible atravesar cualquier desierto. Y el pueblo de Israel en pleno desierto muchas veces tuvieron que construir algo así. Porque de acuerdo a lo que leemos en la Torá, aunque no se movían constantemente, prácticamente ellos se llegaron a mover a veces hasta 2 veces por año de lugar. Parece que no es tanto, pero yo no sé si usted es experto en mudanzas y sabe que la mudanza es un dolor de cabeza. Mudarse es un dolor de cabeza. Si usted le dijera, usted se tiene que mudar cada año, yo no sé qué pensaría. Nada más por 40 años puede mudarse cada año, por favor. Se tendría que mudar 40 veces. Bueno, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, mudarse 40 veces aproximadamente. Entonces lo que ellos tuvieron que construir era algo. Ellos no podían decir: vamos a construir nuestra casa de 2 pisos, vamos a poner unos cimientos de esos grandotes para poder construir nuestro roof garden hasta arriba, poner el asador. No. Ellos no planeaban de esa manera, porque sabían que su estadía, su paso por ese lugar no iba a ser ¿qué? Permanente.
Y esta es una gran lección para nosotros, porque eso nos enseña a nosotros como seres humanos que nos gusta establecernos, que nos gusta quedarnos y pensar que vamos a ser eternos. Y esa es la peor equivocación que podemos cometer: pensar que vas a estar en esta vida por mucho tiempo. Y entonces nos acomodamos, construimos y vivimos la vida pensando que vamos a estar ahí siempre. Pero Dios en su sabiduría se encarga de mover muchas cuestiones a nuestro alrededor y darnos y caer en cuenta que la vida no es así. Usted y yo simplemente estamos en este lugar de paso. La semana pasada, el domingo pasado, les explicaba que el preludio o lo que antecedió a la fiesta de Yom Kippur fue el momento cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Entonces Moisés rompe las tablas y Dios le pide nuevamente que suba porque le va a dar unas nuevas tablas, pero en realidad ese es un día donde Dios otorgó su perdón al pueblo de Israel. Dios trajo disciplina, por supuesto, pero otorgó su perdón. Pero ¿saben qué es lo que sucede inmediatamente después de que hay un día de perdón, un día de expiación para el pueblo? Lo que continúa o lo que sigue es que Dios manda a construir el Mishkan. Digan conmigo Mishkan. Esta es otra palabra para tabernáculo o santuario. Puedes poner la imagen del Mishkan. Este Mishkan, ¿de qué le ven ustedes cara a ese Mishkan? ¿De algo construido y establecido? No. Es igual una tienda con pieles, pero no era un lugar que estaba establecido, porque cuando la nube se movía tenían que desinstalar todo, y donde la nube se parara, ahí tenían que establecer el tabernáculo. Pero yo no quiero que pierdan de vista cuál es el propósito. Una vez que Dios trae expiación al pueblo de Israel en Yom Kippur, les pide que construyan el Mishkan. Y lo que enseña la palabra de Dios en Éxodo 25:8, ¿saben por qué Dios quería que le construyeran un Mishkan? Dice aquí: y harán un Mishkan, un santuario para mí. ¿Y qué dice ahí? Habitaré en medio de ellos. ¿Por qué razón Dios quiere que le construyan un Mishkan, un tabernáculo, un santuario? Porque Dios quiere estar en medio de ellos. Y es aquí cuando empezamos a entender un poquito del deseo de Dios, que Él desea establecer una relación con su pueblo y permanecer entre nosotros. Es decir, ser un tabernáculo entre nosotros. Ahora, vamos a entender un poquito de la historia de esta celebración, porque esta celebración en la Biblia y dentro de la costumbre del pueblo de Israel tiene otros nombres. No solo se conoce como la fiesta de tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sucot, tiene otros nombres. Uno de ellos es la época de nuestro regocijo. ¿Sabían? Esta es una época donde hay mucho gozo, mucha alegría, y se conoce como la época de nuestro regocijo. Zman Simchateinu. Otro nombre con el que es conocido Sucot es la fiesta de las naciones. Este era un momento donde los sacerdotes sacrificaban 70 toros nada más, en representación de todas las naciones que había en ese momento en el mundo. Y se entiende que en el futuro esta va a ser la fiesta de las naciones, porque de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, gente de toda lengua, tribu y nación va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos entendiendo que esta es la fiesta de las naciones también. ¿Qué otro nombre? La fiesta de la recolección. Esta era una temporada donde se recolectaban los frutos de los árboles y de las vides. Se juntaba el fruto y por eso también era conocida como la fiesta de la recolección. Un cuarto nombre con el cual se conocía también a esta fiesta, la fiesta de la dedicación. ¿Sabían?
que antes de que existiera Hanukkah ya se mencionaba la fiesta de la dedicación, Hanukkah, porque fue el tiempo precisamente donde Salomón dedicó el templo a Dios. ¿Cuántos saben que Salomón construyó un templo al Señor? Ahora sí, un templo, un lugar bien establecido, bien construido. Salomón lo construye en toda su belleza, en todo su esplendor, y lo dedica y lo inaugura precisamente en una fiesta como esta. Qué curioso. Otro nombre con el que se le conoce a la fiesta de Sukkot es la fiesta de las luces. ¿Cómo se liga Sukkot con Hanukkah? De alguna manera también se conoce como la fiesta de las luces. La próxima semana voy a explicar más acerca de este término, porque era conocido como la fiesta de las luces. Y es que era un tiempo de muchísima celebración, de muchísima alegría, y la mayoría de esas celebraciones era durante la noche. Y en el templo tenían que encender las luces, que eran una especie como de menorá gigantes, que eran prendidas en el atrio del templo para que la gente pudiese estar ahí celebrando, danzando, cantándole al Señor por largas horas. Y por eso se conocía como la fiesta de las luces. Voy a profundizar la próxima semana al respecto. Hoy solamente quiero hablar de dos términos de esta celebración. Número uno, la época de nuestro regocijo o la temporada de nuestro regocijo. Yo quiero que usted entienda un poquito este concepto. Sabe, muchas veces nos estorba un poquito nuestra cultura mexicana, y lo digo con todo respeto, nos estorba un poquito nuestra cultura para entender lo que verdaderamente es el regocijo. Tristemente, en nuestra cultura, cuando hablamos de gozo, cuando hablamos de alegría, mucha gente lo relaciona solamente a puro tomar, porque es todo lo que saben hacer dentro de la cultura, tomar y bailar. Eso si bien nos va. Pero en realidad, cuando la palabra de Dios enseña sobre el verdadero regocijo, sobre la verdadera alegría, es porque la gente que realmente está alegre, ¿saben por qué? Porque pasó por Yom Kippur y sabe que fue un momento donde su vida estuvo en la balanza y Dios tuvo que determinar un veredicto. Y que para ellos el estar con vida significó que Dios dentro de su veredicto diga: tengo perdón para ti. Y saben que eso significaba para ellos mucha alegría. La persona que más celebra, la persona que más alegre está, es la persona que sabe que sus pecados le han sido perdonados. Quien no puede celebrar, quien no puede alegrarse, es porque se siente todavía con culpa, se siente todavía una persona que no ha sido perdonada, se siente rechazada delante de la presencia del Señor. Cuando yo estoy aquí delante de la presencia del Señor y estoy danzando y estoy alegre delante de Él, yo lo hago con toda mi alegría. ¿Sabe por qué? Porque sé que soy aceptado delante del Señor, y no son mis méritos, son los méritos de nuestro bendito Salvador Yeshua, quien me ha justificado. Entonces, usted entiende, perdón y alegría, y por eso representaba una temporada de mucha alegría. ¿Sabe que la palabra fiesta en hebreo es la palabra Hag? Diga conmigo, Hag. Es una Het y una Gimel. Y esta palabra se deriva de la palabra Hagag. Esta es la raíz etimológica de Hag. Viene de Hagag. Y me llama mucho la atención porque Hagag, ¿sabe qué significa? Moverse en círculos. Marchar en una procesión sagrada. Celebrar. Danzar. Para aquellos que en algún momento se han preguntado: ¿y por qué hacen círculo? ¿Y por qué se toman de la mano? Bueno, porque viene de esta raíz, de esta palabra, de hacer fiesta al Señor. Tiene que ver con moverse en círculos, marchar como si estuviéramos en una procesión sagrada. Esto es en realidad lo que Dios espera de nosotros cuando estamos en una celebración como esta, que nos podamos alegrar, que podamos celebrar. Claro, celebra y se alegra quien lo ha entendido y quien se sabe perdonado. Pero nadie se debe sentir obligado a hacerlo porque no lo ha entendido
Y número 2, porque no se siente perdonado. Esa es la gran diferencia. Cuando el pueblo de Israel venía y celebraba, sabían que había Dios otorgado su perdón por todo un año. Y era tanta la alegría que esta fiesta tuvo un nombre que es conocido como la fiesta. Esta no era la fiesta, era la fiesta. Era tanta la alegría que cuando tú llegas a Israel en una temporada como esta, yo sé que no se asemeja casi en nada a lo que en realidad era cuando estaba el templo. Bueno, llegabas y todas las calles en Jerusalén están llenas, ¿sabes qué? De Sucot, de cabañas, de habitaciones temporales, todas las calles, porque aunque la gente que vive en Jerusalén tiene su casa bien construida y todo, pero ellos en obediencia al mandato, ellos se salen al patio, se salen a las calles y construyen su sucá, construyen su habitación temporal, su cabaña, para estar 7 días recordando cómo Dios los llevó por el desierto y que a pesar que estaban en algo tan endeble y temporal, Dios siempre fue fiel y fue fiel a su palabra y los sostuvo y los mantuvo. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, esto está lleno de muchísimos simbolismos porque tu mismo cuerpo, digan conmigo, mi cuerpo. Gracias por esos 4 que lo dijeron. Quiero que lo digan los demás, por favor. Digan mi cuerpo. Gracias. Mi cuerpo es una sucá. Díganlo, mi cuerpo es una sucá. Es una habitación temporal. Esto que ustedes están viendo aquí, lo cual se armó el día de ayer y lo cual le damos un aplauso a nuestros hermanos que trabajaron en toda la decoración, todos los que vinieron ayer, muchas gracias. Hago el comercial. Vamos a celebrar Hanukkah la última semana de diciembre. Aparte, usted, esa fecha es una temporada muy especial. Y si usted quiere involucrarse en la decoración, en la obra de teatro y en todo lo que vamos a hacer, acérquese conmigo, acérquese con Juan, con Naye. Vamos a participar, todos podemos sumarnos. Y no me gustaría que usted solamente se convierta en un espectador, que usted llegue y diga, ¿y ahora eso para qué? ¿Y ahora eso? Pues ¿qué estamos en? Bueno, antes de que usted juzgue, critique, yo le invito a que se sume y aprenda con nosotros la práctica de uno de estos hermosos mandamientos, que es celebrar fiesta al Señor. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19 respecto a nuestro cuerpo como un tabernáculo, como una sucá. Es el apóstol Pablo, Shaul, quien dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es, ¿qué? Templo. ¿Qué palabra creen que aparece ahí? Esa palabra en el griego tiene que ver con tabernáculo, y tabernáculo significa sucá o una habitación temporal. Dice, tu cuerpo, ¿a poco no sabes, Isaac, que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Digan esto, ustedes no son sus propios dueños. Si tú estás esta noche sentado en este lugar y crees que te perteneces a ti mismo y que puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti te dé la gana, yo te digo, papacito, chiquitito, hombrecito, mujercita, vas a estar un día parado delante de Dios y Dios te va a preguntar, ¿por qué le hiciste eso al cuerpo que yo te presté? Y yo espero que tengamos argumentos, con los cuales logres convencer a Dios del por qué le hiciste lo que le hiciste a tu cuerpo. Yo espero que tengas unos buenos. Cuando alguien me pregunta sobre un tatuaje, eso es lo que le digo. Yo no tengo problema, hazte los que quieras. Yo nada más te digo, cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo vas a convencer a Dios que te hiciste un tatuaje? ¿Por qué? ¿O para qué?
Debes de tener un buen argumento. Y ese no es mi asunto. Ese es un asunto entre Dios y tú. Yo no te voy a decir si está bien o está mal. Esa es una decisión que tú necesitas tomar. Pero al menos la Biblia me dice, ustedes no son sus propios dueños. Esto es muy fuerte. Porque cuántas veces yo he creído que soy mi propio dueño. Y una fiesta como esta, el Espíritu Santo me dice, hey, ya se te olvidó que tu cuerpo es una habitación temporal donde yo estoy morando y que no eres dueño de ti mismo. ¿Saben que cuando el rey Salomón construyó el templo, él tuvo el privilegio de construir el templo para nuestro Dios? Él se esforzó tanto y se esmeró en cada detalle del templo. Pero Salomón con esa sabiduría, se puso a tratar de entender y decir, ¿qué estoy haciendo? Es una tontería. Por más hermoso que esté el templo, por más hermosa que esté la construcción, ¿acaso Dios va a poder habitar en este lugar? Fíjate lo que dice Primera de Reyes 8:27. Escucha la sabiduría de Salomón. Dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Y es ahí donde entra la maravillosa gracia y asombrosa gracia de Dios. ¿Cómo puedes entender que el Dios que creó el universo, que el Dios que creó las grandes constelaciones, las grandes galaxias, cómo puedes entender que Él decida venir a habitar en alguien tan pequeño como tú y como yo? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas eso? Que el que creó el mar, que el que creó el cielo, que el que creó la tierra, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Digan conmigo, y habitó. La palabra en griego que aparece ahí, tabernaculizó. ¿Qué hizo el Hijo de Dios, Yeshua? Tabernaculizó, es decir, Él en su grandeza, Él en su majestad, Él decide venir a ocupar una sucá. Se hizo carne como tú y como yo, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es algo que debe de asombrarnos. ¿Cómo es que Dios nos ama tanto? Y la gente se sigue preguntando, ¿acaso no hay vida en otros planetas? Hay planetas que nos superan en tamaño por millones y millones y millones de kilómetros. Nosotros somos un grano de arena en esta galaxia. Y no es la única. Y la gente se sigue preguntando, yo creo que debe haber vida en otros planetas. Y si te dijera que no, que de todos los planetas y galaxias que hay, Dios decide escoger a un planeta llamado Tierra. Y de todo ese planeta Tierra decide escogerte a ti, a ti, a ti y a ti. ¿Acaso no es eso digno de darle gracias a Dios? ¿Cómo habiendo tanta posibilidad? ¿Por qué no escogió Marte? ¿Por qué no escogió a los marcianos? Dirían por ahí que no existen. ¿Por qué no escoge a otros? Me escoge a mí. Ese es el milagro más asombroso. Entender que el divino Redentor, Yeshua, decide habitar en una sucá, en una habitación temporal. Digan conmigo, sucá. Entendemos ahora que sucá es una habitación temporal. ¿Y saben por qué? Es importante entender esto, porque sucá es una habitación temporal, lo cual me recuerda a mí que yo en este mundo soy un peregrino y soy un extranjero.
El problema es que muchos de nosotros vivimos aferrándonos a este mundo, creyéndonos dueños de todo lo que tenemos. Y eso es tan difícil porque cuando llegas a la cultura de Dios, Dios te dice: ¡Hey, despierta! Tú solo eres un peregrino y un extranjero aquí. Solamente vas de paso. Vamos a aprender de nuestro padre Abraham. Abraham Avinu, dice Hebreos 11:8. Fíjense el estilo de vida de Abraham, por favor. Muchos dicen: sí, Abraham es el padre de la fe, es nuestro padre Abraham. Sí, pero fíjate cómo vivía Abraham. Él vivía tan ligero. Hebreos 11:8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, escuchen: por la fe habitó, ¿cómo? Como extranjero en la tierra prometida, como si estuviera en tierra ajena. ¿Morando en qué? Díganlo, ¿en qué moraba? Díganlo en hebreo, ¿en qué moraba? Moraba en Sucot. Abraham moraba en Sucot, en tiendas. Porque Abraham dice: yo soy un extranjero, yo solo estoy aquí de paso. Espero que estés entendiendo lo que yo quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana de colectivo. Yo espero que estés entendiendo esto. Escuchen: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con su hijo Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuchen qué es lo que esperaba. Versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. ¿De qué ciudad está hablando aquí la palabra de Dios? Díganme. Díganlo, ¿de qué ciudad está hablando? ¿Cancún? ¿No? ¿Acapulco? Está hablando de la ciudad celestial que hemos dicho que Dios en el futuro va a traer a la tierra. Y dice Abraham: yo ni me establezco. Yo voy a vivir de manera con una mentalidad de que esto es temporal. No me voy a aferrar a las cosas como si fueran mías, porque ¿saben qué? Yo voy a vivir esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. Eso se llama fe. Por eso es el padre de la fe. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí sentados leyendo esto? Estamos más que aferrados a esta vida. Estamos más que aferrados a las posesiones, porque decimos: esto es mío, esto yo me lo gané con el sudor de mi frente, nadie me lo va a quitar. El mensaje que predomina en una temporada como esta es: tú y yo somos como esta azúcar. Tú no sabes si el día de mañana vas a estar aquí. Es por eso que se acostumbra, dentro de la tradición del pueblo de Israel, se acostumbra a leer el libro de Eclesiastés en la temporada de Sukkot. A partir del día de mañana vamos a estar mandando una reflexión en video sobre algunas porciones de Eclesiastés, porque me gustaría mucho que usted, si lo ha leído, lo vuelva a leer. Es un libro de muchísima sabiduría. Algunos dicen: es un libro muy pesimista, muy triste, muy deprimente. Pero más bien es un libro que nos muestra dónde viene la verdadera alegría. La verdadera alegría no viene de poner tu mirada en el dinero, en el placer, en el querer tener. La verdadera alegría, de la cual nos enseña Salomón al final del libro, dice: lo mejor que te puedo recomendar es que temas a Dios y que guardes sus mandamientos. Pero antes de eso nos llevó por todo un paseo. Capítulo 1, capítulo 2, Salomón experimentando todos los placeres, experimentando todos los excesos. Y lo que hace Salomón es tratarnos de decir: oye, amigo, ya no te vayas por ahí. Si le sigues buscando al alcohol y al vino y a las mujeres, te digo: yo ya fui y ya estuve ahí y lo hice con todo exceso, sin medida. Y te digo algo: no me fue nada bien. Te digo algo: te quiero ahorrar la vuelta. No vayas para allá. ¿Quieres placer? ¿Quieres todo eso? Te digo, ahí no está el verdadero significado y propósito de tu vida. Es por eso tan interesante leer el libro de Eclesiastés en una temporada como esta, porque nos vuelve a caer en cuenta
que nosotros solamente estamos aquí de paso. Dice el Salmo 119, versículo 19: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Ahora, mi cuerpo es una habitación temporal, mi cuerpo se enferma, mi cuerpo se duele, mi cuerpo es débil, mi cuerpo es vulnerable. Sí, pero ¿sabes que la Biblia enseña que cuando Yeshua regrese, Él nos va a dar un cuerpo glorificado? 5, 6 amén. Muy bien. Ahí voy. Yeshua nos va a dar un cuerpo glorificado. Dice 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible, hablando de su cuerpo, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí, este cuerpo un día va a dejar de ser, va a dejar de existir. Esta sucá temporal va a dejar de ser. Pero si nosotros permanecimos y prevalecimos hasta el fin de los tiempos, siendo fieles hasta la muerte, nos será entregado un cuerpo glorificado. Y saben que cuando yo estoy diciendo esto y solamente 4 o 5 dicen amén, es porque lo están entendiendo. El resto quiere decir que están tan afligidos con su presente, con que si la renta, con que si el trabajo, con que si los hijos, están tan afligidos y están viviendo aquí en este momento que no logran ver más al futuro. Y les digo algo: tienes que ver más adelante. Tienes que creer con que Dios ya tiene un futuro para ti y para mí si permanecemos en su palabra. Esto es temporal. Eso malo que estás pasando no va a durar toda la vida, va a terminar un día. Esa enfermedad que tienes, ese problema que tienes, no es eterno. Deja de consumirte por las cosas que no son eternas. Son cosas, como dijo el sabio Salomón, son Hebel Jabalín, Jacol Hebel. Todo es vanidad de vanidades. Es como el humo, un día va a desaparecer. Y entonces te darás cuenta: y tanto tiempo que me pasé amargándome la vida, fletándome, afligiéndome, para que después pasara esto. Hay gente que se la vive matándose en el trabajo, y de repente de esos, las cosas cambian. Y todo aquello por lo cual trabajaste. Estaba yo escuchando la historia de una persona que en un día perdió los ahorros de toda su vida. ¿Y sabes cómo está esa persona? ¿Te imaginas? Se la pasó trabajando de sol a sol, y decía: es que tengo que acumular, tengo que tener dinero para asegurar mi futuro. Error. Si tú crees que acumulando dinero estás asegurando tu futuro, ¿quieres saber cómo aseguras tu futuro? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esa es la verdadera garantía de que vas a tener un gran futuro. El segundo título de esta fiesta es la fiesta de la recolección, Ha-Ha-Sif. Es la fiesta de la recolección de la cosecha. Ahora, ¿cuántos saben que dentro de las 7 tiempos establecidos de los Moedim que aparecen en Levítico 23, de estos 7 tiempos establecidos, solo 3 son fiestas? La primera fiesta, denominada así, es Pesaj. La segunda fiesta es Shavuot, y la tercera fiesta es esta, Sukkot. Estas son 3 fiestas, son consideradas así porque eran fiestas de peregrinaje. Digan conmigo: peregrinaje. Mientras que en Pesaj era la cosecha de la cebada, y tenían que llevar el fruto de la cebada, de la recolección, la llevaban en Pesaj. En Shavuot tenían que presentar el trigo. Ahí era la temporada de la cosecha del trigo, unas fiestas totalmente agrícolas. Y en Sukkot era la cosecha de los árboles frutales y de las vides.
Entonces, esta no era la excepción. Tenían que recolectar los frutos para presentarse delante del Señor, porque absolutamente nadie se presentaba con las manos vacías. Y esto lo tenemos que trabajar tanto, iglesia, porque hay muchas cosas que culturalmente nos estorban. Estoy preparando una enseñanza al respecto de cómo vamos a tener que derribar algunos conceptos que culturalmente nos cuesta trabajo entender la cultura de Dios, porque tenemos metido en nuestro ADN una cultura que no nos facilita las cosas. Entender que en una celebración yo traigo presentes al Señor. Culturalmente, cuando tú haces una fiesta, eres tú el que tienes que darles de comer a todos y recibir a todos. ¿Saben que esa es una pésima, perdónenme, tradición? Que el día, yo he visto a tantos que el día de su cumpleaños están hechos locos por tratar de atender a todos y darles de comer a todos, y suben y bajan. Y que un momento, pues ¿qué no? El festejado eres tú. ¿No? Perdón, ¿han estado alguna vez en un funeral? ¿Cómo están los deudos? Es ese momento donde quieren estar con su dolor y tienen que estar atendiendo que si el café, que si el pan, que si los invitados. Dios mío, o sea, entendamos que las fiestas de Dios, nada que ver, así no es, eso no es. Nosotros venimos a celebrar la fiesta, nosotros somos los invitados, pero cuando digo esto, que nosotros somos los invitados, no piensen que al estar nosotros sentados aquí como invitados, es Dios el que nos va a dar, porque absolutamente no. En cada una de estas fiestas de peregrinaje, Pesaj, Shavuot y Sukkot, todos recolectaban y absolutamente nadie se presentaba delante del Señor como diciendo, pues ya vine, pero no traje nada. No, hasta el más pobre de los pobres tenía algo que presentar delante del Señor. Y eso es algo que culturalmente, bíblicamente hablando, todos, comenzando conmigo, tiene que cambiar. Y es que esta fiesta me habla de una recolección, de una cosecha, donde el granjero, donde el agricultor se encuentra tan feliz por la cosecha que tiene de sus árboles frutales, que dice, es momento de ir a agradecer a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Santo. Vamos a agradecerle, y la mejor forma de agradecerle es llevando parte de esos frutos. ¿Está entendiendo? El mostrar agradecimiento es una parte medular dentro de todo esto. Ahora, viéndolo hacia el futuro, la fiesta de la recolección, Yeshua toma este asunto, toma este tema en Mateo 13:37 y nos habla lo siguiente. Escuchen, Él acaba de hablar sobre la parábola del sembrador. Todos recordamos esa parábola, o al menos alguna vez alguien la ha escuchado, la parábola del sembrador. Pero se quedan con dudas sus apóstoles. Yo creo que se quedaron así con la cara como la que algunos ponen cuando yo estoy hablando algo que no están entendiendo. Se quedan así, pero a ver, Yeshua, explícanos qué significa la parábola del sembrador. Y dice Mateo 13:37, y respondiendo él dijo, a ver, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ok, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, la cosecha, la recolección es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. ¿Sabes qué nos recuerda Sukkot? La fiesta de la recolección. ¿Recolección de qué? Yeshua nos está explicando que va a haber el fruto de una semilla buena, pero también va a haber fruto de una cizaña. La cizaña que el enemigo sembró. ¿Y que quién va a cegar? Los ángeles van a venir y van a cegar, van a recolectar. ¿Van a recolectar a los malos, a lo maligno? No. Los ángeles van a recolectar a lo que le pertenece a Dios. En una fiesta como esta entendemos que así como había una recolección de los frutos, de lo que dio fruto, también en una temporada como esta, al final de los tiempos, lo que dio fruto, las personas que dieron fruto,
por supuesto que serán parte de la cosecha. Apocalipsis 14:15, complementando esta idea, dice: y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Qué es lo que le dicen al ángel? Mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. ¿Quieres saber a qué se refiere la Biblia cuando habla de cosecha? Cosecha se refiere a personas. Personas que dieron fruto. Digan conmigo, fruto. Sí. Yeshua insiste dentro de los evangelios al decir: por sus frutos, por sus frutos. Hay dos cristianos entre nosotros, ¿habrá alguien más? Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Para Yeshua no es solamente que le digas: es que yo soy una uvita, es que yo soy un higo, es que yo soy una manzana. Yeshua dice: sí, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Eso es lo que Yeshua y los ángeles van a recolectar, porque si se recolecta, lo que se va a recolectar es el fruto. El fruto. Es que yo soy cristiano, es que yo soy mesiánico, es que yo iba a colectivo 7, es que yo soy de los de allá, es que yo soy de los de acullá. Sí, hermoso, pero tu fruto. ¿No traes fruto? Pero Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. Y Yeshua va a decir: ni siquiera te conozco, porque por sus frutos. Entonces sería muy bueno que te preguntaras: ¿y yo qué fruto estoy dando? Es más, pregúntale al que tienes al lado, aunque no lo conozcas, y si está durmiendo, dale un codazo, dile: oye, ¿y tú qué fruto estás dando? ¿Cuál es tu fruto? Si tú no sabes cuál es el fruto se mide o es derivado de tu obediencia a la palabra de Dios. El fruto no es algo que sale y dices: ay, mira cómo qué fruto. No. El fruto es cuánto tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que va a medir Yeshua. Cuánto tú obedeciste la palabra de Dios, cuánto tú aplicaste la palabra de Dios. Todo lo que veniste a escuchar todos los domingos, Él te va a decir: de eso cuánto aplicaste, de eso cuánto viviste. No, pero es que no falté ni un domingo. Padrísimo, pero dime cuánto viviste, cuánto obedeciste. Esa es la gran diferencia. Eso es fruto. Si te preguntas qué es fruto, es eso. ¿Cuánta obediencia tienes tú a la palabra de Dios? No es que lo sepas, es que lo hagas. Es que yo ya sabía. Sí, pero no lo estás haciendo. Esa es la gran diferencia. ¿Conforme a qué estás rigiendo tu vida? ¿Conforme a qué riges tu vida? La debemos de regir conforme a la palabra de Dios. Es nuestro estándar, es conforme nos vamos midiendo. Ya estoy practicando más la palabra, ya estoy guardando más los mandamientos, me estoy esforzando, me cuesta. Esa es una forma en la que tú te puedes evaluar y medirte cuánto fruto tienes, porque eso es lo que se va a cosechar al final de los tiempos. Y voy a cerrar con esto, con una pequeña semblanza de Sukkot en el templo. Yo les platicaba la otra vez en Yom Teruah que para nosotros es medular, es importantísimo que entendamos cómo era cada una de estas fiestas en el templo. Y sobre todo una fiesta como esta, donde es una fiesta de peregrinaje. ¿Por qué de peregrinaje? Quiere decir que en el lugar donde te encontraras, donde vivieras, díganme una colonia lejos de aquí. Flor del Bosque, sí, Chachapa, Amozoc, donde te encontrarás. ¿Sabes qué tenías que hacer? Venir y presentarte. Aquí estamos hablando de colonias, pero en el tiempo de Israel ellos estaban viviendo más lejos todavía y no había transporte, no había Uber, no había Didi, no había nada de eso. Ellos tenían que programarse, planearse, porque no era una opción. Y aquí es donde entra nuevamente lo de la cultura de nosotros. Es que no puedo, porque ¿sabes qué?
es que tengo trabajo, es que tengo... Sí. Culturalmente eso es algo que nosotros diríamos, pero el pueblo de Israel, la cultura que Dios les dio es que a ellos Dios les dijo: 3 veces al año te vas a presentar delante de mí. No hay opción de que, y no me lo dejas en 2, no hay una rebajita, no se puede una vez nada más. No, 3 veces al año te vas a presentar delante de mí. Y tú, como cabeza de hogar, hacías todo. Ya hemos hablado al respecto. Había 3 diezmos. El diezmo que normalmente se daba a los sacerdotes, el 10%. Había un diezmo que era la sedacá, la ayuda, la caridad para la gente pobre. Y un tercer diezmo, el cual tú ibas guardando precisamente para las fiestas. Porque nada de que llegaba la fiesta y tú decías: no tengo dinero. Ese no era un pretexto, porque tú estabas ordenado a que tenías que presentarte en la fiesta. Entonces yo quiero que vayamos entendiendo esto, que cuando se trata de las fiestas y de las citas con Dios, esto es tan importante. Esto Dios no lo deja así como que, pues, a ver si puedes, hazte un campito, a ver si llegas. No, esto es tan serio y tan importante. Y por eso quiero darte un poquito de la semblanza de cómo era una familia en cuanto alrededor de esta fiesta que tenía que subir al templo. Para empezar, era organizarse. El pueblo de Israel estaba organizado en los tiempos de Jesús, posterior a la construcción del segundo templo. Estaban organizados el pueblo de Israel en 24 distritos. Y estos 24 distritos se organizaban porque iban a tener la procesión para subir al templo. Es decir, si Víctor y Leslie estábamos en el mismo distrito, nos poníamos de acuerdo: oye, vamos a subir a la fiesta, nos vamos el tal día a tal hora, hay que llevar nuestra ofrenda, hay que llevar todo, organízate tu familia, yo organizo la mía y nos vamos juntos, ¿te parece? Y nos vamos en procesión. Y esto es importante, el elemento de la procesión, porque otra vez, aquí entra nuestra cultura. Escuchamos procesión y ¿qué te imaginas? No, ni me digan, mejor ni me digan. Era un motivo de mucha alegría. Yo no me imagino a la gente quejándose diciendo: ay, ya llegó otra vez Sucot, no tenemos dinero, y hay que ir, pues hay que ir, ni modo que no vayamos. ¿Te imaginas? No. Porque su vida giraba en torno al templo, su agenda giraba en torno al templo. Entonces ellos sabían que iban a tener que estar ahí, y ellos se preparaban, y especialmente preparaban unas cestas para poner ahí lo que habían recolectado. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, y por eso hablamos, y por eso las fiestas tienen que ver con elementos agrícolas, porque es así como estaba fundamentada la sociedad del pueblo de Israel. Entonces ponían en canastas, en este caso para la fiesta de Sucot, la canasta se llenaba de frutos de los árboles, y ponían los mejores frutos, los ponían en las canastas. Y entonces la cabeza de hogar llenaba su canasta y con mucha alegría tomaba su canasta y se la ponía al hombro y le decía a su esposa, a sus hijos: vámonos a emprender camino, porque ya nos está esperando Víctor y Leslie, están allá afuera y ellos ya están con su canasta, la cual ellos van a traer a la presencia del Señor con mucha alegría. Por eso surge la palabra Hag, de Hagag, que es como moverse en círculos, en una procesión, en una marcha, donde tú vas hacia un destino con mucha alegría. Ahora, no iban solamente felices y contentos, sino que además iban cantando, iban adorando al Señor. ¿Y quieren saber qué iban cantando? Camarón pelado no es, definitivamente. ¿Quieren saber qué iban cantando? Los salmos. Escuchen, hay una colección de salmos, hay una compilación del Salmo 120 al Salmo 134. Son conocidos como los Shir Amalot, que significa los cánticos, las canciones de ascenso. En la Reina Valera,
que muy pocos entienden, que no sé ni por qué la tienen, dice cántico gradual. Cuando dice cántico gradual, ¿qué significará esto, no? Bueno, es un cántico, una canción de ascenso. Es una canción que se cantaba, que se usaba cuando iban a subir al templo, porque eso es otra. El templo no se encontraba en un lugar abajo, el templo no se encontraba en un lugar plano, el templo se encontraba en un lugar alto. Y por eso se decía, hay que subir a la fiesta, porque había que subir. Y entonces, mientras ellos iban subiendo, ellos iban cantando del Salmo 120 al Salmo 134. Dicho sea de paso, David compone el 122, el 124, el 131 y el 133. 4 de esos 15 salmos los compuso David precisamente para la adoración en el templo, cuando la gente subiera. ¿Sabe que el Salmo 127 es un salmo de Salomón? Salomón compuso ese salmo para cuando la gente subiera a adorar al templo. Escuche lo que dice el Salmo 122. Este salmo es de David. Me encanta este salmo y que muchas veces no lo habíamos entendido, pero escuche cómo dice aquí: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré cuando me decían, a la casa de Jehová iremos. Y pensábamos que se trata de ir al templo, este templo, pero este salmo está escrito para cuando la gente iba, cuando le decías, ¡hey, vamos al templo! ¿Cómo se ponían? Oh, ¿otra vez? Yo me alegré cuando me decían, a la casa del Señor iremos. Por cierto, ¿cómo te pones tú cuando te dicen vamos a la iglesia? Eso. Entonces, la gente que vivía lejos del templo tal vez le iba a tomar hasta 5 días, 6 días de camino llegar al templo. Entonces comenzaban la procesión, venían danzando, venían celebrando, porque decían, es motivo de alegría, es motivo de estar alegres que vamos a la casa del Señor, nos ponemos contentos. Y entonces vienen en esa procesión y solamente avanzaban hasta que caía la tarde, ahí se detenían y en Sucot construían o ponían su, ¿qué hacían? ¿En dónde se dormían? Una sucá, ahí dormían. Y entonces al otro día tempranito se levantaban y continuaban contentos, alegres en su procesión hacia el templo. Y en las afueras de la ciudad de Jerusalén se encuentra el estanque de Siloé. Cuando la gente en la procesión llegaban al estanque de Siloé, era una parada muy necesaria y tan didáctica que todos se detenían ahí. Ahí podían pasar 2 cosas. Número 1, la gente dice, ya estamos por llegar al templo, ya estamos a las afueras. El estanque de Siloé nos indica que ya estamos por llegar. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Reorganizabas tu cesta, reorganizabas tu canasto de fruta, porque querías que todo se viera excelente. No es, ya llegué, ahí está, ya lo traje. No, mis hermanos, culturalmente, bíblicamente, la gente ponía y mostraba lo mejor, porque para Dios siempre se tiene que dar lo mejor. Y entonces la gente, antes de llegar, ya están cerca, dice, entonces preparaban y organizaban sus frutos, porque ya están a las puertas. Ahora escuchen lo que dice el versículo 2 del Salmo 122, el que estábamos leyendo ahorita. Yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Luego el versículo 2 dice, ya nuestros pies se dan prisa, ya estamos, Jerusalén, ante tus puertas. Yo quiero que usted se contagie de esto que estoy diciendo. Usted vea la imagen. Ellos no están fingiendo, ellos no lo están haciendo por obligación, que tristemente y culturalmente eso nos afecta a nosotros, porque nosotros venimos arrastrando el que se nos impuso una religión y el que se nos impuso la cruz y la espada. Y cuando nos vienen a hablar de una cultura diferente, venimos cargando con ese ADN al cual tenemos que renunciar. Esto no es obligatorio, Esto es un acto del corazón de la gente que lo ha entendido.
Entonces la gente dice, mis pies ya se dan prisa, ya estamos a las puertas, ya quiero llegar, ya quiero estar en el templo, ya quiero estar en la casa del Señor. Uh-huh. Y luego dice aquí, en el versículo 3, la ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión, ¿de qué? De la comunidad. Todas las tribus del Señor llegan a ella cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar allí el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta cómo este salmo está totalmente escrito y está hecho en forma a qué? A la fiesta, a la subida, a la procesión que tenías que hacer para subir y adorar al Rey de Reyes en una fiesta como esta. Y luego que llegabas ahí al estanque de Siloé y que ya estás ansioso por subir porque ya estás a las puertas, había un flautista. Y este flautista empezaba a tocar. Y el flautista estaba anunciando que la procesión número 25, número 26 está llegando y está entrando a las puertas. Y el flautista empezaba a subir junto con toda la procesión y toda la gente venía detrás del flautista. Y tal vez para ti eso se te hace un poco extraño, pero escucha lo que dice Isaías 30:29. Isaías está hablando precisamente de un momento como este, donde el flautista está tocando para guiar a la gente ya a entrar al templo. Isaías 30:29 dice, pero el pueblo de Dios entonará un cántico de solemne gozo. Yo les subrayé y les puse de color diferente esto, un cántico de solemne gozo. Díganme ustedes, ¿cómo se canta un cántico de solemne gozo? Yo sé que es algo disruptivo porque por un lado ves la palabra solemne y por el otro lado ves gozo. Porque tenemos un problema otra vez con la cultura. Porque pensamos que si te pones a danzar, te pones a celebrar, tú dices, no. Eso no es solemne. Solemne es estar así. No, mi hermano. Eso no es solemnidad. Es la disrupción donde muchos cristianos se encuentran, de muchas denominaciones, con mucho amor y mucho respeto, pero eso no significa solemnidad. Entonces, esa es la razón por la que cuando leemos solemne y gozo, tú dices, ay, o es solemne o es gozo. Y entonces muchos dentro de su solemnidad no quieren ni alzar la vista a Dios porque dicen, soy tan solemne y yo estoy aquí. No está hablando de eso. Un cántico solemne con gozo significa que tú le das el respeto debido a Dios, y porque estás delante de Dios, tú no vas a estar así. Porque sabes delante de quién estás, le estás celebrando, le estás adorando, no le estás faltando al respeto, que eso es lo que nos choca a nosotros culturalmente. Que si tú estás aplaudiendo, estás danzando, estás moviendo, ay no, esto es de la carne. ¿Quién te dijo a ti que eso era de la carne? ¿Y quién te dijo a ti que ser solemne es tener los brazos cruzados, las manos en la bolsa y estar con tu cara de enojado como si hubieras chupado limón? Eso no es solemne, discúlpame, pero eso no es ser solemne. A eso no se refiere la Biblia. ¿Tú crees que Dios le iba a agradar que sus hijos vinieran con su cara de que chuparon limón? Ya venimos a celebrar, venimos solemnes. Híjole, no. Era un motivo de alegría tanto para Dios como para el pueblo, porque era un momento donde se venían a encontrar. Dice, nuestros pies ya se dan prisa porque ya queremos llegar al encuentro, ya queremos estar ahí. La expectación era tan grande. Y entonces el flautista comenzaba a tocar un cántico solemne con gozo. Dice, como los que se entonan de noche. ¿En dónde? ¿En dónde? Otra vez. Como las que se entonan en las fiestas sagradas. Pero si son sagradas no hay que ni respirar, no se supone. No te confundas, eso no significa sagrado. Eso no significa solemne. Y dice la palabra noche. ¿Sabes por qué?
toda la noche se la pasaban danzando y cantando al Señor. Toda la noche sin parar, literal. Por eso dice el profeta, como los que se entonan de noche en las fiestas sagradas. Ahora, no había luz. Entonces se subían los levitas, los encargados subían y prendían una especie como de menorá con sus vestiduras viejas, las subían y armaban esas mechas con aceite que habían preparado para que toda la noche no hubiera pretexto de que no se ve. Aquí todos venimos a celebrar al Señor. Eso es lo que pasaba. Y después dice aquí, a su pueblo se le alegrará el corazón. ¿Ya lo leyeron? A su pueblo se le alegrará el corazón, como cuando un flautista guía al grupo de peregrinos que se dirigen a Jerusalén, al monte del Señor, la roca de Israel. ¡Aleluya! Y quieren que les voy a dar un dato interesante. Porque a este flautista que guiaba a los peregrinos a subir al templo con mucha alegría, a este flautista se le conocía como el traspasado. ¿Por qué se le conocía como el traspasado? Porque les llamaba mucho la atención que la flauta tiene ¿qué? Hoyitos. Y esos orificios, por esos hoyitos y por esos orificios les llamaba mucho la atención que el que tocaba la flauta los pisara y salían sonidos, y eso era algo de llamar la atención, y le ponen por sobrenombre el traspasado al flautista, por esa flauta que tiene orificios, que tiene hoyos. ¿Sabían que ese flautista es un tipo, semejanza del mismo Mesías? El Mesías se dice a sí mismo como el traspasado. Escuchen lo que dice el Salmo 22:16, un salmo mesiánico que compone David, pero lo toma el Espíritu de Dios y escribe de forma mesiánica, de forma apuntando al Mesías. Dice: mis enemigos me rodean como perros en jauría, me han cercado una banda de maldad, de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Sí, Yeshua también tiene esos hoyitos, esos pequeños hoyitos que le hicieron en sus manos y en sus pies. Es ese flautista el cual nos lleva, ¿hacia dónde nos lleva? A la casa del Señor. Póngase de pie. Apocalipsis 1:7. Voy a cerrar con este último versículo. Bueno, el penúltimo. Apocalipsis dice, escuchen, es profético: miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera, y hasta los que lo traspasaron lo verán, y las naciones de la tierra llorarán de pesar por él. Amén, que así sea. Saben que cuando Yeshua venga lo vamos a ver, y dice que hasta los que lo traspasaron lo van a reconocer. Yeshua es como ese flautista que va a guiarnos hacia el templo del Señor. Y entonces, ya acomodé mi cesta, ya acomodé mi fruto, lo pongo sobre mi hombro y voy a seguir al flautista, y vamos a entrar en esta procesión. Ya son los últimos pasos para llegar al templo. Voy a dar toda mi alegría, voy a dar todo mi gozo. No voy a llegar con una cara larga, no voy a llegar como si me hubiese pesado venir y hacerlo. Lo voy a hacer con todo mi corazón. Y entonces llegaban al patio. Tenemos ahí el patio en la lectura de la Torá. Quiero que se imaginen. ¿Sabe que de estas imágenes no hay? No sabe todo el trabajo que me costó hacer esto. No es que la haya yo hecho, conseguirla. Esta es una cortesía de Temple Institute, del Instituto del Templo, de la página del templo, que por cierto estos días estuvo caída, no sé qué pasó, algo pasó. Por eso me complicó más las cosas, porque ellos son los que tienen mucha información del templo. Insisto,
es medular estudiar el templo, porque lo que usted está viendo es el patio del templo. ¿Ya vio? Es el patio, el atrio. Es el atrio del templo. Usted puede ver esas como lámparas. Esas son las antorchas que les digo que prendían los levitas. Se subían para prender en la noche y que en la noche hubiese celebración. Ahorita voy a mostrar una imagen. Eso que está en el centro es el rey. Perdón, ¿la puedes regresar? Perdón, Jerry. Eso que está en el centro es el rey. El que estuviera en turno. El rey que estuviera. Porque el rey, aún por ser el rey, eso no lo eximía de traer su ofrenda al Señor. El mismo rey se unía a una procesión, traía su propia fruta y la presentaba delante del Señor. Y cada 7 años, como leímos en la parashá, cada 7 años el rey tenía que leer la Torá a todo el pueblo. Era la lectura pública para todos los que están ahí. Posteriormente, con los años, se hicieron estos balcones que están alrededor, porque era tanta la gente que ya no cabía. Entonces tienen que hacer estos balcones. ¿Tienes la siguiente imagen? Están congregados la gente en el templo. Era un momento de muchísima algarabía, de muchísimo gozo. Y esto no pierde solemnidad por estar alegre. Todo lo contrario. Estás a la altura de lo que la situación requiere. Eso es. ¿Sabe que usted muestra falta de respeto cuando usted no está a la altura del evento, de la cita? Ellos están haciendo esa presentación delante del rey y hasta el rey traía su propia cesta para participar dentro. ¿Y qué pasaba? Los levitas, que no eran pocos, por cierto, los levitas en las fiestas trabajaban muchísimo. En cualquier otro día los levitas se distribuían y se organizaban y se turnaban y no había tanto trabajo. Pero en las fiestas, como en esta fiesta, más de 8,000 levitas estaban trabajando todo el tiempo. Porque imagínense, recibir a tanta gente era muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces estaba el coro de los leviim, el coro de los levitas, y el coro de los levitas empezaba a cantar. Recibían. Ya venías con tu cesta, llegaste al templo, vienes alegre y los levitas te están recibiendo con adoración, con alabanza al Señor, con más celebración, porque todo era una fiesta. Entonces, el sacerdote en turno, había varios sacerdotes ahí que recibían la canasta y tú traías tu canasta y el sacerdote metía la mano debajo de tu canasta para que ambos cargaran la canasta y juntos mecieran la canasta delante del Señor y la mecían hacia distintas direcciones. Esto es una tefuná, una ofrenda mecida, la cual están diciendo al Señor: esto es lo que traemos y presentamos y se la estoy entregando al sacerdote y lo hago con todo mi corazón. Entonces el sacerdote les leía Deuteronomio 26, versículo 1 hasta el versículo 10. Les leía toda esta declaración, la declaración de los primeros frutos. Aquellos que entregaron sus primicias de primeros frutos, yo les leía esta porción, o les recomendé que leyeran esa porción, porque eso es lo que hacía el sacerdote una vez que recibe los primeros frutos. Les dice esta declaración. Y entonces contestaba el ofrendante, el que estaba otorgando la ofrenda contestaba. Y dice ahí en los versículos últimos del 6, 7, 8, 9 y 10 lo que el ofrendante decía y declaraba delante del Señor, el por qué había entregado esa ofrenda. Y antes de retirarse, lo que hacía esa persona es que se postraba delante del Señor. ¿Por qué creen que se postraba esa persona? Dicho sea de paso, esto que estoy haciendo no es postrarse. ¿Quieres saber qué es postrarse? Postrarse es totalmente delante de la presencia del Señor. Se tiraron. Eso es postrarse. Y la Biblia y los salmos están llenos de esas indicaciones que debemos de postrarnos ante el estrado de sus pies. Porque estás a la altura de la situación. Sabes delante de quién estabas. Ya entregaste tu ofrenda y no se trata de entregar por entregar. No. Ya la entregué, pero ahora presento toda mi gratitud, todo mi reconocimiento, toda mi adoración. Entre más humillado esté, más exaltado es Él. Lo voy a repetir.
entre más humillado esté yo, más exaltado es Él. Y a algunos de nosotros nos da pena arrodillarnos, de aplaudir ni se diga, de danzar ni se diga. Solo quiero decir que debemos entender que es nuestra ofrenda delante del Señor. El Señor no te está pidiendo que le traigas manzanas, que le traigas peras. El Señor no te está pidiendo eso. ¿Cuál es la ofrenda que traes el día de hoy para el Señor? Y ni siquiera te estoy hablando de dinero. ¿Cuál es la ofrenda que traes al Señor? Si crees que tu ofrenda fueron esos 2 aplausos que diste todo así de mal gana y bostezar en la adoración, si crees que esa es tu ofrenda, te digo, le quedaste a deber al Señor. Le quedaste a deber al Señor. ¿Cuál es la ofrenda que traes al Señor esta tarde delante del Señor? ¿Qué es lo que le vas a presentar? Y quitémonos ese chip de nuestra cultura. Dios no nos está haciendo un favor a nosotros. No le estás haciendo un favor a Dios, perdón, tú a Él. Él es bueno y maravilloso, que nos está concediendo unas puertas abiertas para que digan: ven, acércate al templo, acércate a mi fiesta. Entiende, no te aferres a las cosas, porque las cosas son temporales, esas van y vienen. Aférrate a mí, agárrate a mí, que soy la roca eterna. Yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. La gente cambia, las personas cambian, el mundo cambia, pero Dios nunca cambia. Él va a ser el mismo. A Él hay que aferrarnos, a Él hay que agarrarnos. Él no falla. Aleluya, aleluya. No solo entregabas tu ofrenda, sino que también tenías que hacer un sacrificio shlamim, un sacrificio de paz. El sacrificio de paz era llevar una tórtola o un palomino. Mucha de la gente no lo llevaba desde donde salía, sino que lo compraba a las afueras del templo. Compraba esta tórtola y este palomino, porque era una ofrenda de paz, al decir: Dios, no tengo ningún problema contigo, ni quiero que tengas ningún problema conmigo. Estamos en paz tú y yo. Ese es el sacrificio de paz, shlamim. Y entonces celebrabas, entregabas tu ofrenda se quedaba ahí a los pies del altar, y tú te ibas a preparar tu suká, porque en la noche había que regresar, porque en la noche, mis hermanos, era toda una celebración. ¿Tienes ahí imagen? Faltaba una. Bueno, es cuando los levitas están recibiendo, haciendo el sacrificio, el shlamim. Ve usted la construcción hermosa. Esta es cuando empiezan a construir la suká en las calles. Todo mundo está construyendo una suká en las calles, porque es ahí donde van a dormir hoy. Por cierto, es ahí donde nació Yeshua, nuestro bendito Salvador. Él no nació en un pesebre, Él nació en una suká, porque Él nace en una fiesta como hoy. Un día como hoy, la luz del mundo llegó. Un día como hoy, Yeshua llegó a este mundo. Sí, si tú sigues pensando que nació el 25 de diciembre, bueno, te falta integrarte a los círculos de estudio para aprender más. Pero definitivamente es un día tan especial, porque como estaba tan abarrotada la ciudad, no hay lugar donde quedarse a dormir. Y entonces Joseph y Miriam, José y María, el único lugar donde tienen hospedaje es en una suká. Y entonces es ahí donde da a luz Miriam. ¿Tienes otra o son todas? Ok, perfecto. Escucha lo que dice el Salmo 134. Ustedes, todos, siervos del Señor, se está refiriendo a los levitas que servían en el templo, que por las noches vigilan el templo, bendigan al Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que te bendiga desde Sión el Señor, creador de los cielos y de la tierra.
Para los que estaban sirviendo en el templo era una temporada de muchísimo trabajo, y el salmista David les dice: ustedes que están en la noche cuidando el templo, ustedes también bendigan al Señor. Que nadie se quede sin experimentar el gozo del Señor en una temporada como esta. Sukkot nos recuerda la temporada de nuestro gozo. Y yo te pregunto, ¿de dónde viene tu gozo? ¿De dónde viene tu alegría? Sukkot nos recuerda que nuestra alegría y nuestro verdadero gozo solo viene de Él. ¿O acaso quieres algo más? ¿Acaso crees que Dios te debe algo? Como para que tú digas: no, bueno, si Dios me diera esto, tal vez ya estaría yo más contento. Por eso no estoy contento. Si estás pensando eso, te digo algo: estás equivocado. Dios no te debe absolutamente nada. Nada. La fiesta de la recolección. Que el Señor pueda encontrar fruto en mí y en ti. Que cuando sea el tiempo de la recolección, en los últimos tiempos, cuando los ángeles vengan a buscar fruto en tu vida, digan: fulanito, fruto, 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 fruto. Tenemos que esforzarnos por ello. No se trata de venir y escuchar, no se trata de venir y estar, se trata de saber cuánto de todo lo que escuchaste hoy vas a aplicar, cuánto de esto vas a obedecer en tu vida. Eso se llama fruto. Alza sus manos.